Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramsés Sablino Reyes, perteneciente al Instituto Tecnológico de Cerro Azul para la materia de arquitecturas de computadoras impartida por el ingeniero Óscar Garizorieta Castillo. En esta ocasión vamos a ver qué es un chipset de un computador, así como también cuáles son las técnicas de direccionamiento de memoria y también vamos a ver los dispositivos de entrada y salida de un computador. ¿Qué es el chipset? El chipset es un conjunto de chips situado en la placa base. Pues como su nombre lo indica, chipset es un conjunto de chips. Estos chips se encuentran siempre soldados en la placa base. Son fáciles de distinguir porque son voluminosos. Es un elemento fundamental en la computadora, ya que se encarga de tareas tan importantes como la gestión de los periféricos externos a través de los puertos de comunicación y de las ranuras de expansión, así como del control de la transferencia de datos entre el microprocesador y la memoria. Tan importante es el chipset de una placa base que la calidad de esta depende del procesador del modelo de chipsets que lleve. ¿Cuáles son sus aplicaciones? El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes, interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos. Haciendo uso de diversos buses, es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador. Gestiona la mayor parte de información que entra y sale por el bus principal del procesador del sistema de video. En el caso de las computadoras PC, es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad. El chipset debe tener interfaces estándares para los demás dispositivos. En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentará alguna interfaz de dispositivo. ¿Cuáles son sus ambientes de servicio? La terminología de los integrados ha cambiado desde que se creó el concepto de chipset al principio de los años 90, pero todavía existe equivalencia haciendo algunas aclaraciones. El puente Northern-Node Bridge, MCH o GMSH, se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico o el express de gráficos y las comunicaciones con el puente sur. El puente sur o Third Bridge. Este controla los dispositivos asociados como lo son la controladora de los discos ID, puertos USB, firewall, CD, write, entre otros elementos que podamos imaginar integrados en la placa madre. Es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos. En la actualidad, los principales fabricantes de chipsets son AMD, ATI Technologies, Intel, Nvidia, entre otros. Técnicas de direccionamiento de memoria. Cualquier dispositivo que intercambie datos con el sistema lo hace a través de un puerto, por eso se denominan por eso también puertos de entrada y salida. Desde el punto de vista del software, un puerto es una interfaz con ciertas características. Se trata por tanto de una abstracción, aunque desde el punto de vista del hardware, esta abstracción se corresponde con un dispositivo físico capaz de intercambiar información con el bus. Como los dispositivos de entrada y salida tienen algún tipo de conexión con el bus, deben tener una dirección que los identifique. Hablar de un puerto de entrada y salida es casi siempre sinónimo de una dirección, y es costumbre informática referirse a estas direcciones en hexadecimal, de modo que, por ejemplo, un puerto puede ser 0 por 21 o una fuente de 21H en un texto informático. El modelo de direccionamiento de PC ha adoptado dos modelos según el proceso del dispositivo a conectar. Direccionamiento dedicado para dispositivos de media-baja velocidad, por ejemplo, puertos de serie paralelo, por ejemplo, impresoras, teclados, etc. Y direccionamiento mapeado de memoria para dispositivos rápidos. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada y salida de un equipo de cómputo? Los periféricos de entrada.
Estos permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, sin duda la principal un ser humano. Los periféricos de entradas más habituales son el teclado, el micrófono, el escáner, el ratón, el código de barras, la cámara web y el lápiz óptico. Los periféricos de salida son los que se reciben información procesada por la CPU y la reproducen de una manera perceptible por el usuario. Algunos ejemplos de estos son el monitor, la impresora, el fax, la tarjeta de sonido o un altavoz. También existen dispositivos mixtos, periféricos mixtos. Es una colección de interfaces que usan las distintas unidades funcionales de un sistema de procesamiento de información para comunicarse unas con otras, enviadas a través de esas interfaces. Las entradas son las señales recibidas por unidad, mientras que las salidas son las señales enviadas por esta. Realizar una entrada y salida se refiere a ejecutar una operación de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida los usa una persona u otro sistema para comunicarse con una computadora. Algunos ejemplos de estos son el disco duro, la grabadora, el lector de CD, la impresora, la memoria flash, cintas magnéticas, memoria portátil o el disquete. Bueno, a lo largo del tratar de estos temas hemos visto que los chips son un conjunto de que el chipset es un conjunto de chips que es una parte fundamental de la tarjeta base en la cual ésta hace contacto para interconectar los diferentes dispositivos de entrada y salida por medio de los buses. Los dispositivos de entrada y salida hay diversos y para eso se necesita una interacción de una computadora con un ser humano. Hemos visto que es muy importante cada parte, cada componente de estos temas vistos porque si no existiera alguna de ellas, el equipo o no funcionaría nada o tendría malas funciones. Y esa sería mi conclusión. Muchas gracias, mi nombre es Ramsés Abelino Reyes para la materia de arquitecturas de computadoras impartida por el ingeniero Oscar Garizurieta Castillo, perteneciente al Instituto Tecnológico de Cerro. At the bone, cause I'm a merry-go-round. Even though I'm old, I'll always be a child at the bone. See, when I was a kid, I'd be staring at